estar nuevamente con ustedes. Gracias por sus oraciones. De verdad que fue de mucha bendición poder estar allá en la graduación. Todo es por la misericordia y la gracia de Dios para su gloria, pero ante todo reconocemos que todo eso es para poderles, gracias hermano, servirles mejor a ustedes como cuerpo de Cristo. Y gracias por todas sus palabras, apoyo, oraciones. Y ahora vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Recuerden que estamos en la carta de Tito, pero de vez en cuando consideramos prudente hacer paréntesis para recordar pasajes que nos recuerdan verdades esenciales que cada cierto tiempo como iglesia debemos de estar recordando, y sobre todo cuando se acerca un evento como el que vamos a tener la próxima semana, nuestras conferencias anuales de jóvenes. Y estos principios para todo contexto, hermanos. Y quiero que vayamos a un pasaje bastante conocido, pero que necesitamos recordar de vez en cuando. Primero a los Corintios 3, hermanos, por favor. Primera a los Corintios 13. Estaremos viendo con la ayuda de Dios de los versículos 4 a la primera parte del versículo 8. Primera a los Corintios 13, 4 a la primera parte del 8. Así que abran sus Biblias, mis hermanos, en este texto. Primero a los Corintios 13, 4 al 8a. Y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, mis hermanos, es ama como Cristo sirviendo con tus dones. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy, hermanos? Ama como Cristo sirviendo con tus dones. Ama como Cristo sirviendo con tus dones. Prestemos atención ahí al texto, hermanos. Lo voy a leer para ustedes de los versículos 4 al 8a, primero a los Corintios 13, 4 al 8a. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti, ante tu palabra, para que sea tu palabra el texto, mostrándonos tu gloria, a Cristo, nuestra condición, la solución para nuestra condición, que tu nombre sea glorificado, que nuestras vidas sean edificadas y que traiga salvación a los perdidos. Ponemos el texto en tus manos para poderlo predicar, Señor, de una manera agradable a ti, Señor, y que sea de bendición y edificación para mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ama como Cristo sirviendo con tus dones. Esto es lo que estaremos viendo. Ama como Cristo sirviendo con tus dones. Y lo que este texto nos enseña, mis hermanos, este texto nos describe, fíjese bien, este texto nos describe las características del amor que Cristo ejemplificó para que usemos nuestros dones correctamente. ¿Qué estaremos viendo en este texto, hermanos? Este texto nos describe las características del amor que Cristo ejemplificó para que usemos nuestros dones correctamente. Y lo primero que veremos, hermanos, en este texto es lo que el amor sí hace. Y lo segundo que veremos es lo que el amor no hace. Es lo que estaremos viendo en estos versículos de una manera sencilla, hermanos, que pueden seguir ahí el flujo del texto. Veremos lo que el amor sí hace y lo que el amor no hace según esta descripción que Dios nos da a través del apóstol Pablo con el propósito de que usemos nuestros dones correctamente en el contexto del amor. Mis hermanos, les voy a mencionar un poquito del contexto de esta carta. Como sabemos, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, allá por el año 55 después de Cristo. Esta era una iglesia con muchos dones, pero tristemente
había división, había orgullo y había todo ese tipo de problemas. Miren lo que dice, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Y luego ya en el versículo más adelante dice, me refiero que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Esta era una iglesia, hermanos, que tenía todos los dones, que era capacitada por Dios para el servicio, pero que tristemente estos amados hermanos estaban usando sus capacidades dadas por Dios, no para glorificar a Dios, no para edificar a otros, sino para servirse a sí mismos. Y cuando llegamos a la sección, hermanos, de los capítulos 12 al 14, esto es importante, es un bloque, es un tema, en el capítulo 12 al 14 es un bloque, una unidad de pensamiento que Pablo aborda sobre, el tema general es sobre los dones espirituales, de los capítulos 12 al 14. En el versículo 12 nos da la lista de los dones, en el 13 cómo usar esos dones y en el 14 cómo llevarlo a la práctica. El problema que había en el contexto de esta iglesia, mis hermanos, es que ellos usaban sus dones para competir, pero no para edificar. Se creían espirituales por tener un don, pero no por el carácter. Este era el contexto de la problemática de la iglesia en Corinto. Ellos creían que eran espirituales por tener ciertos dones, pero no por el carácter. Así que nunca pensemos que nosotros somos espirituales por nuestras capacidades para servir, sino que entendamos que es nuestro carácter que debe de ser manifiesto en el servicio lo que nos revela nuestra verdadera espiritualidad. Nunca piense que usted es espiritual porque predica muy bonito, porque canta muy bonito, porque sirve mucho, porque tiene muchas capacidades, sino por el carácter de Cristo manifestado en el servicio, que es el amor. Y es lo que veremos, recuerden hermanos, este texto nos describe las características del amor que Cristo ejemplificó para que usemos nuestros dones correctamente. Así que vaya conmigo ahí al texto y lo primero que vamos a ver es lo que el amor sí hace. Hay un contraste en lo que el amor hace, lo que el amor no hace, o en otras palabras, lo que el amor es y lo que el amor no es. Y aquí Pablo utiliza una figura de lenguaje que se llama personificación, la cual se le atribuyen características o cualidades al amor, como si el amor estuviera haciendo cosas para describirnos en qué consiste o cómo luce la vida de alguien que ama. Nos describe las características del amor para que nos preguntemos nosotros, ¿cómo sé si estoy amando verdaderamente? El texto nos da la respuesta. No es una definición teórica nomás. El amor es esto. Quiere llevarnos a la acción para que nosotros en el contexto de nuestro servicio al Señor usemos nuestros dones correctamente. Y miren, este capítulo está en medio de la argumentación de Pablo de que hay dones superiores. ¿Cuál es el don superior? El de la profecía, pero no el de adivinar el futuro, el de la proclamación de la palabra de Dios. Todos querían dones visibles, pero si hay un don que verdaderamente edifica a la iglesia, es la proclamación de las escrituras, de la palabra de Dios, porque la iglesia es edificada con la verdad de Dios. ¿No es así? Pero hay un asunto importante. Si esos dones dados por el Señor no son usados en el contexto del amor, por muy excelentes que sean esos dones, ante los ojos de Dios, tristemente no tiene valor lo que hagamos. Y ese es el punto. Pablo no va a decir que nuestro servicio a Dios no tiene que ser de una manera de que no importa el conocimiento, no importa cómo hagas tú las cosas, lo que importante es que tengas amor, no. Dios da dones, Dios quiere que nos capacitemos, pero a la par ese servicio, esas capacidades dadas por Dios, tienen que ser hechas en el contexto del amor. Por lo regular nosotros hemos escuchado a lo mejor mucho este texto en bodas, 15 años y en otros contextos, y aunque los principios que podemos extraer de este texto, por supuesto, van más allá de las relaciones en la iglesia, podemos aplicar esto en el hogar, en la familia, en el matrimonio. El contexto principal aquí es en el ejercicio de los dones espirituales. Ese es el contexto del pasaje. Así que, mis hermanos, en este texto
Este texto nos describe las características del amor que Cristo ejemplificó para que usemos nuestros dones correctamente, y por eso nos invita: ama a Cristo sirviendo con tus dones. Y primeramente veremos lo que el amor hace. Vaya conmigo ahí al versículo 4. Vamos a ver las primeras dos características positivas que nos dice lo que el amor es o si hace. Mire lo que nos dice el texto. Después de los versículos 1 al 3, de haber descrito, hermanos, la superioridad del amor, y Pablo usa un lenguaje exagerando o hiperbólico para describir que aún las cuestiones más necesarias, como el conocimiento, la fe, la caridad, son esenciales. Aún si eso es hecho sin amor, no tiene relevancia para Dios. Aunque, ojo, eso es importante, porque es el camino más excelente que Pablo está mostrando, porque en el capítulo 14, versículo 1 dice: procuren alcanzar el amor, o sea, vivan de esta manera. Pero también, fíjese, deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Pablo no está diciendo: no te prepares, no busques crecer en tu capacidad de esos dones. Pablo dice: deseen ardientemente los dones espirituales y sobre todo que profeticen. ¿Qué es profetizar en este contexto? La proclamación de la palabra de Dios, la predicación expositiva. La iglesia debe anhelar hermanos preparados, capacitados en la teología, en la sana doctrina, en la exégesis, en la escritura, con una correcta hermenéutica. Todo eso es bueno, pero si no es hecho en el contexto del amor, es dañino, no glorifica a Dios. Y quiero que tengamos un sano balance. Pablo no está haciendo una dicotomía o divorciando el conocimiento del amor. Está poniendo los límites para que funcione en el contexto debido, que glorifique a Dios, hermanos. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, lo primero que vemos en el versículo 4, después de los versículos 1 al 3, Pablo haber explicado que el amor es superior a todas estas cosas que mencionó, como el conocimiento, la fe y la caridad, ahora nos muestra en qué consiste el amor. Y lo primero que comienza diciendo acerca de lo que sí es el amor es que el amor es paciente. Y recuerden, cuando habla aquí el amor es de esta manera, aquí está personificando el amor, como si el amor fuera a alguien o algo para que entendamos su enseñanza. ¿Cómo es el amor? El amor es paciente, es lo primero que dice. Y cada verbo, mis hermanos, aquí, cada verbo que nos dice el amor es así, el amor es así, son verbos en tiempo presente, lo cual implica que son acciones continuas. No es algo que hacemos una sola vez y podemos dejar de hacer cuando ya no queremos. Son acciones que describen la forma de vida de aquel que ama. ¿Ve el punto, hermanos? No es aquel que alguna vez muestra paciencia, estamos manifestando esta característica. No, el amor continuamente y constantemente es de esta manera. Es importante entender esto. El amor es paciente. Y esta palabra, mis hermanos, del griego macrothumeo, significa mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles. ¿Qué significa paciente aquí? O macrothumeo. Es mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles. O, como lo traduce la Reina Valera, por ejemplo, ser sufrido. La persona que ama muestra control interno y externo en circunstancias difíciles. ¿Cómo se traduce esto en la realidad, hermanos? Cuando hay algún desacuerdo, cuando hay alguna dificultad, es que tú hiciste que me saliera de mis casillas. No, el que ama sabe manifestar, sabe mostrar control interno y externo en esas circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque su fuente es Cristo. Nuestro máximo ejemplo de cómo amar, hermanos, ojo, es Cristo. Es el hecho de que, como dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor en que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Cristo mostró su amor no cuando nosotros ya estábamos regenerados y ya éramos buenas personas. No.
Cristo mostró su amor cuando estábamos perdidos. Así que en cada característica que veamos aquí, hermanos, el único que encarna cada cualidad a la perfección es Cristo. Y Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Desde un principio tenga en su mente y en su corazón que cuando vemos el amor personificado en la perfección es Cristo. Y es el modelo de Cristo el que debemos de seguir para amar como Él nos amó y como Él quiere que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Cada característica, recuerden que Pablo tiene en mente aquí siempre la cruz, tiene a Cristo. Entonces no quiero que pierda de su vista, de su mente y su corazón en este texto a Cristo. Él es el que mostró control interno y externo en circunstancias difíciles. Cuando sus discípulos lo abandonaron, cuando Judas lo traicionó, cuando Pedro lo negó, cuando sus discípulos no pudieron orar con él una hora, cuando vio que toda la gente a la que le hizo bienes y milagros estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, y él diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ningún momento él dijo, ya estoy harto, voy a morir por esta gente y todavía sí me pagan, mejor no, que se vayan al infierno. Él no actuó así, ¿verdad? Él siguió firme en su decisión para honrar al Padre y salvar a sus escogidos. El amor es sufrido, el amor es paciente. El amor, el que ama, sabe mostrar un control interno y externo en circunstancias difíciles. Hermanos, estamos en un mundo caído. En algún momento vamos a sufrir ataques injustos, calumnias, lo que usted quiera. Pero siempre debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros y que en todo momento nosotros podemos mostrar un control interno y externo por el amor de Cristo manifestado en nosotros. En cualquier circunstancia, nosotros tenemos que mostrar el carácter de Cristo. En segundo lugar, lo que vemos que el amor sí es, aparte de ser paciente, es, sigue diciendo nuestro texto, bondadoso. ¿Qué significa bondadoso? Es la gozosa capacidad de soportar. O en otras palabras, es la capacidad de hacer el bien. ¿Qué es ser bondadoso? En palabras sencillas, que todos podemos reflexionar, hermanos, es la capacidad de hacer el bien. Es la gozosa capacidad de soportar. Es la capacidad de hacer el bien, hermanos. Es la capacidad de hacer el bien. Miren, un ejemplo en esto lo tenemos con Dios. Dios es bueno para con todos. Mire lo que dice Lucas 6:35, mis hermanos, hablando de la gracia común de Dios. Lucas 6:35. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Dice, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Pero miren lo que dice, porque Él es, ¿qué? Bondadoso para con los ingratos y perversos. Cuando sale el sol, no sale nomás y alumbra unas cuantas casas. Cuando llueve, llueve para justos e injustos. Dios bendice aún hasta los impíos. Dios reparte el oxígeno parejo, aún aquellos que están haciendo daño, ¿verdad? La gracia de Dios la vemos, que Dios es bueno para con todos. Ojo, esto no significa que Dios va a salvar a todo el mundo del infierno, pero aún manifiesta su bondad a todos. Por naturaleza Dios es bueno y Él siempre tiene la capacidad de hacer el bien y Dios quiere que nosotros reflejemos esa cualidad. Hermanos, en lugar de pensar en hacer algo que cause daño a nuestro hermano, debemos de tener la capacidad de siempre estar prestos para hacer bien, aún aquellos hacia los que son hostiles hacia nosotros. Dios es bueno con todos y en especial con nosotros los creyentes, hermanos. Esto no lo podemos ocultar o evitar. Dios es bueno para con todos. Mire lo que dice Tito 3:4.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Mire, cuando se manifestó ¿qué? La bondad. ¿Cómo se manifestó la bondad hacia nosotros? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios es bueno con todos, pero en especial y de una manera magnánima con los creyentes. Nos salvó del infierno por su bondad. Él tuvo la capacidad de hacernos el bien, aun cuando nosotros hemos hecho el mal y lo hemos traicionado. ¿Ve el punto? Dios es bueno y tiene la capacidad siempre de hacer el bien. El que ama, procura hacer el bien en lugar de dañar o hacer el mal al prójimo, hermanos. Esto es lo que el amor sí hace. Luego Pablo va a seguirnos explicando las características del amor o cómo se manifiesta la vida de alguien que ama, ahora por medio de ejemplos negativos, lo que el amor no es o no hace. Y luego va a retomar lo que el amor sí es o hace. Vaya conmigo al texto. Ya vimos dos características de lo que el amor sí hace y ahora comenzamos con lo que el amor no hace. Y esto es para que reflexionemos, hermanos. Ok, estoy siendo paciente, estoy siendo bondadoso, estoy manifestando estas características, o de lo contrario, estoy manifestando lo contrario. ¿Qué es lo que el amor no hace? El amor, en primer lugar, no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Otra traducción posible, el amor no es celoso. El amor no es celoso. Y esta palabra aquí que se traduce por envidia es el deseo doloroso por algo que no se posee y que otro sí. Es una envidia competitiva. Y eso es una obra de la carne según Gálatas 5:20. Eso es una obra de la carne, hermanos. Es el deseo doloroso por algo que no se posee y que otro sí. ¿Cómo podemos detectar si hay celo pecaminoso en nuestro corazón? Envidia. ¿Te alegras porque alguien es bendecido por Dios o beneficiado por alguien más? ¿O te enojas y te molestas porque dices, eso debería de haber sido para mí, no para él? Yo me lo merezco, él o ella no. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, yo sí lo merezco y él no? Hermanos, eso es muy triste y muy peligroso. La envidia competitiva. ¿Y qué era lo que estaba pasando en el contexto de esta iglesia, mis hermanos? Recuerden, ellos estaban usando sus dones para competir, no para edificar. Se creían espirituales por el don, pero no por el carácter. Quien hablaba en lenguas, quien hacía espectáculo y medio, oh, ese hermanazo. Y tal vez nadie notaba al hermano que perdonaba con humildad, con paciencia, que oraba. Hermanos, no espere hacer cosas visibles para que otros vean que usted es bien trabajador para el Señor. Dios valora más el carácter con el cual servimos y usamos nuestros dones. Y si Dios nos dio dones para un ministerio visible, pues Él nos va a usar. Esto no se trata de que uno quiera tener una posición, se trata de que Dios nos llama y nos escoge para esto. Pero cuidemos nuestro corazón. El carácter es la base. Si no hay amor, no vamos a poder glorificar al Señor. Recuerde eso. Recuerde eso. No se sorprenda por las capacidades que Dios le ha dado o nos da a algunos. Ni envidie las capacidades que otro tiene. Sino procure cultivar un carácter de amor en su servicio con las capacidades, sean mínimas o sean muchos, que el Señor le ha dado a usted. No quiera ser como los demás. No quiera compararse con los demás. No envidie ni anhele tener lo que los demás tienen. Y a veces pueden ser cosas inocentes. Yo quisiera cantar como él. Yo quisiera predicar como él. Yo quisiera servir como él. Pero ¿cuántas veces escuchamos? Yo quisiera tener la paciencia que él tiene. Yo quisiera perdonar como él. Yo quisiera ser humilde como ella. Yo quisiera orar como él. Yo quisiera conformarme y no estarme quejando como él a pesar del sufrimiento. Yo quisiera glorificar al Señor aun cuando estando postrado en cama, en lugar de quejarme, alabándolo y hablando de él. ¿Por qué no anhelamos esas cosas? ¿Se fijan?
no tiene envidia, no es celoso. ¿Qué otra característica negativa nos dice lo que el amor no hace? El amor no es jactancioso. Esta palabra jactancioso también se puede traducir no hace alardes, no hace alardes. Esta palabra que se traduce por jactancioso, su significado básico es hablar, arrogancia en el hablar. Mira lo que, por ejemplo, Proverbios 16:18 nos dice. Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Escuche bien. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Es arrogancia en el hablar. Y muchas veces, hermanos, el cómo nos expresamos puede manifestar arrogancia del corazón, ¿no? La autosuficiencia. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito andar mendigando amor. A mí quien me va a querer que me quiera. Yo no necesito mendigar amor. Eso es lo más mundano y satánico que podemos decir, hermanos, como cristianos. Nosotros no estamos para mendigar amor. Estamos para dar amor aún a los que nos odian, porque Cristo nos amó de más. Así de sencillo, hermanos. ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos los importantes. Es Dios, es Cristo y su gloria. Nosotros nos íbamos a ir al infierno, pero Él nos amó, Él nos perdonó, Él murió por nosotros, Él nos restauró, Él hizo la obra. Él es el que es bueno, no nosotros. ¿Por qué nos creemos entonces estrellas? Nosotros no somos nada. Él lo es todo. Y a pesar de cómo somos, nos amó y nos sigue teniendo paciencia y nos está conformando a su imagen. Y que alguien no nos quiera, nos rechace, nos insulte, incluso nos lleguen a matar por nuestra fe en Él, podemos tener la capacidad de orar como el primer mártir, Esteban, que casi como nuestro Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus corazones no murieron con resentimiento. Ira, Señor, me estoy muriendo apedreado por estos impíos, mándalos al infierno. Y había un joven ahí que estaba contentísimo de cómo estaban apedreando a Esteban. El joven Saulo que después se convierte en el apóstol Pablo y no sabemos los planes de Dios. Hermanos, piénselo. Nuestras palabras denotan arrogancia. Yo no necesito consejo de nadie. Dios es solo mi consejero. ¿Y la iglesia local está ignorada? Yo no necesito que nadie me pastoree porque tengo al Espíritu Santo y la Biblia. ¿Y no es el Espíritu Santo el que ha puesto pastores y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio? Yo no necesito de nadie más. Yo estoy grande para solucionar mis problemas. Eso denota mucha arrogancia, hermano. Cuidado con exaltarnos de más. En sus pláticas, en mis pláticas, ¿a quién es a quien exaltamos más? ¿A nosotros mismos o a Cristo? ¿Cómo hablamos de los demás? ¿Exaltamos sus debilidades, sus pecados? ¿O siempre la obra de Cristo a pesar de las debilidades de los demás? Nuestra habla denota humildad o arrogancia. El que ama no hace alardes. No empieza a hablar de, no, y yo, y el yo, sino a pesar de que yo, Cristo, y los demás son mejores que yo. Así. Así de sencillo, hermanos. No hay lugar aquí para la jactancia. Y ojo, no es que nosotros tengamos que fingir ser humildes, de que en realidad seamos buenos, pero para que no se vea tan mal, voy a decir que no hay nada. No, es que verdaderamente y en realidad no hay nada bueno en nosotros. Es una realidad. Todo es por la gracia de Dios. No es fingir, tratar de ser humilde para quedar bien. Es que realmente no tenemos nada de qué jactarnos de nosotros mismos, hermanos, sino de gloriarnos solo en la cruz. No hace alardes, o sea, no es jactancioso, no es arrogante. Esta palabra arrogante se parece a la anterior, que es arrogancia en el hablar, pero esta palabra aquí, arrogante, tiene que ver con
no se infla de orgullo. Tiene que ver con autosuficiencia y el sentido de esta palabra es llenarse de viento como un sapo. Es decir, no se infla de orgullo y tiene que ver con la autosuficiencia. ¿Sí? Por ejemplo, miren, podemos ir ahí a Colosenses 2:18 para que veamos un uso, una comparación de esta palabra. Tiene que ver entonces con autosuficiencia, Colosenses 2:18. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. Fíjese, esta palabra, envanecido sin causa por su mente carnal. Esta palabra envanecido tiene que ver inflado de viento como un sapo. No se infla de orgullo y tiene que ver con la autosuficiencia. Hermanos, buena noticia. No somos autosuficientes. No podemos solos. No somos Rambos que nosotros todo lo vamos a solucionar. Somos pecadores, somos débiles, necesitamos de Dios y nos necesitamos unos a otros porque así Dios nos diseñó. No somos perfectos y no lo podemos todo. No somos autosuficientes. Somos totalmente dependientes de Dios y nos necesitamos unos a otros. Nos gusta reconocerlo o no. Esa es la realidad. No somos autosuficientes, aunque querramos aparentarlo. No somos autosuficientes. No podemos solo todo. No se infla de orgullo. Sigue diciendo el texto. Versículo 5. No se porta indecorosamente, que esta frase también se puede traducir como no procede con bajeza. Y esta palabra, hermanos, tiene que ver con ser descortés, no mostrar respeto y consideración hacia los demás. Miren, cuando dice no se porta indecorosamente, tiene que ver con ser descorteses, no mostrar respeto y consideración a los demás. Esto lo reflejan palabras como mi pecho no es bodega. A mí no me importa lo que si los de, yo voy a hablar y voy a sacar todo lo que hay en mi corazón egoísta y perverso, y si ofendo a los demás a mí no me importa. Todos están yo voy a decir lo que yo diga sin importar las consecuencias. No voy a considerar a los demás. Y esto es contrario a lo que nos dice Filipenses 2. Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Miren a Cristo quien siendo Dios se humilló a sí mismo haciéndose siervo. ¿Por qué nosotros nos vamos a considerar mejores o por encima que los demás? Y eso a veces se manifiesta en el trato áspero, hermanos. Palabras, ojo, a veces no tienen que ser groserías, ni siquiera ofensas, ni siquiera cosas que no sean ciertas, pero no mostrar consideración hacia los demás. Y podemos tener esta excusa de, es que yo fui creado en rancho y yo así hablo y pues yo así, yo no soy cariñoso, yo así soy áspero y así, quien me quiere así me va. No, tenemos que ser amables. Tenemos que ser corteses, dulces. Obviamente, esto no significa, hermanos, esto no significa que le vamos a dar por su lado a las personas y que vamos a endulzar el oído de los demás y vamos a solapar el pecado. No estoy diciendo eso, hermanos, sino que en nuestro corazón se manifieste la bondad. Aun cuando vamos a tratar cosas duras de pecado, decir la verdad, nunca con el propósito de ofender, siempre considerando el corazón de mis hermanos y de los demás, tratando de exaltar la verdad y tratándolo de guiar a la gloria de Cristo, nunca por un deseo de aplastar, sino siempre de beneficiar. Y siempre tenemos que ser amables, aún con los que son hostiles hacia nosotros, hermanos. Entonces el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. Otra característica de lo que el amor no busca lo suyo, hermanos. ¿Quiere decir esto entonces que si se me pierden mis lentes no voy a buscarlos porque el amor no busca lo suyo? No, ese no es el sentido, hermanos. Si no, no miro. El no busca lo suyo, hermanos, no se refiere a eso, sino que puede traducirse literalmente no busca lo de sí mismo. Es decir, hace alusión a preocuparse principalmente por el bienestar personal.
O sea, que el enfoque no es sus propios beneficios o intereses personales. Miren lo que nos dice primero los Corintios 10:24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Es un imperativo. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y parece que nosotros hacemos lo contrario. Primero yo y mi salud emocional y mis sentimientos y mi amor propio. Eso es basura, es psicología barata. Eso es satánico, eso no tiene nada que ver con las escrituras. Nosotros no debemos de priorizar nuestra salud emocional. Nosotros no debemos de aumentar nuestra autoestima, nuestro amor propio. Eso es una vil mentira. Nosotros estamos llenos de dignidad y de amor porque Cristo murió por nosotros y ahora tenemos la capacidad para amar a otros y pensar en otros antes que en nosotros mismos. Ese es el punto, hermanos. Ya me ofendí. No se crean, hermanos. El punto es, hermanos, que debemos de considerar a otros antes que a nosotros mismos. Y para vergüenza mía lo digo, hermanos, por mi propia naturaleza pecaminosa. Esto sucede en el matrimonio, en el contexto de otra relación. Uno casi siempre reclama sus derechos. Esa es nuestra naturaleza. En lugar de buscar el beneficio de los demás. Y miren, hermanos, esta idea no es ajena. Miren lo que nos dice Filipenses 2, hermanos. Miren, vamos allá a Filipenses. Es uno de los pasajes más ilustrativos que vemos que esta es una verdad que está por todas las escrituras y que no podemos ignorar. Mire lo que dice Filipenses 2, del 1 en adelante. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. ¿Cómo? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que todo lo contrario, ¿no? Sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Versículo 4, y es donde entra el concepto de esta palabra. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y no necesito explicar lo que con tanta claridad dice ahí, ¿no? Ninguno busque sus propios intereses, consideren a los demás. ¿Cuál es el conflicto en muchas relaciones rotas? Casi siempre estamos reclamando nuestros derechos. Es que él me ofendió, es que él me debe. En lugar de ceder y decir yo puedo dar, yo puedo perdonar, yo puedo amar, porque Cristo lo hizo conmigo. Pero nos las pasamos reclamando, exigiendo. Y esto es contrario a esto, hermanos. No busca lo suyo, no busca de sí mismo. No se preocupa principalmente por el bienestar personal, en otras palabras. Y es lo que nos sigue diciendo el texto, que lo que no es el amor, lo que no hace, aparte de no buscar lo suyo, no se irrita, hermanos. No se irrita. O no está constantemente irritándose. Esta palabra, hermanos, puede traducirse fácilmente como enojarse, irritarse. Todos entendemos este sentimiento y no tengo que dar una definición muy larga. Todos hemos experimentado el enojo o la molestia, ¿no? En otras palabras, no es mecha corta. Cuando las cosas no se hacen según nuestra santa voluntad, Hulk, ¿no? El que ama no se convierte fácilmente en Hulk, una traducción contemporánea. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo es Dios y cómo somos nosotros? Miren, Dios siendo 3 veces santo, Dios teniendo motivos infinitos para enviarnos al infierno y a justiciar porque Él es juez justo y puede hacerlo, Él es soberano, para fulminar a cualquier persona en el instante que peca. Mira cómo procede Dios. Salmo 103, versículos del 8 al 12. Salmo 103, versículos del 8 al 12. Miren cómo es Dios, hermanos. Vamos aquí a esta escritura en el Salmo 108.
versículos del 8 al 12. 103, perdón, dije 108, ¿no? Salmo 103 del 8 al 12. Miren, compasivo. Miren, ¿cómo es Dios? Compasivo y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Mire lo que dice este salmo con claridad, hermanos. Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es compasivo y clemente. Pero nosotros queremos que si alguien en nuestra perspectiva falla, Señor, fulmínalo y mándalo al infierno ya. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha tenido tanta paciencia y nosotros estamos como el siervo que le perdonaron 10,000 talentos, ahogando al que le debía 100 denarios y metiendo en la cárcel? Págame, págame. Eso es muy triste, hermanos, porque revela un corazón sumamente orgulloso que ha olvidado por completo lo que Cristo hizo por nosotros. Y no los estoy atacando a ustedes, hermanos. Me estoy predicando a mi propio corazón porque yo mismo a veces lucho con esto, hermanos. Yo también lucho con el orgullo. No piensen que estoy hablando de ti. Me estoy predicando a mi propio corazón y te estoy predicando también a ti. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Sigamos yendo al texto del versículo 5. Aparte de que no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, dice también, otra característica de lo que no hace el amor, no toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. Y esta palabra, hermanos, no toma en cuenta el mal o no toma en cuenta lo malo, es una palabra de uso contable que viene de logizomai, que significa cargar a la cuenta de mantener un registro contable mental de las ofensas, como si fueras un contador. Uy, hace 50 años tú me hiciste eso y no lo he olvidado, ¿no? Mantener un registro contable de todas las ofensas. Yo sé que aquí hay hermanos que estudiaron esa carrera y que son contadores. Es excelente que mantengan un registro de los números, pero no de las ofensas. Cargar a la cuenta de mantener un registro contable mental de las ofensas no es bueno. Mire lo que nos dice Romanos 4, del 3 al 5. Mire lo que nos dice este texto aquí en Romanos 4, del 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado, mire, por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el envío, su fe se le cuenta por justicia. Mire, creyó Abraham a Dios y le fue ¿qué? Contado a su cuenta como justicia. Es la misma palabra que se utiliza aquí para que usted entienda el concepto. Poner a la cuenta de, tú me debes esto, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Cargó a la cuenta de Cristo nuestro castigo y a nuestra cuenta cargó su justicia. Fue lo que Dios hizo. En lugar de mantener un registro contable de nuestras faltas, puso a nuestra cuenta la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los que nos ofenden? Mantenemos un registro contable de todas las cosas que nos han hecho. Y si nos ponemos románticos, hermanos, nos llenamos de rencor. Y eso no manifiesta el carácter de Cristo, mis hermanos. Eso no manifiesta el carácter de Cristo. Ser duros, ser orgullosos, ser rencorosos, no es de Dios.
Y espero que no me guarden rencor por estarles diciendo esto, hermanos. Pero ser rencoroso no es de Dios, no es cristiano, no manifiesta a Cristo. Y también me lo digo a mí mismo. Nadie estamos exentos, hermanos, porque somos muy fáciles de olvidar las cosas buenas que otros han hecho por nosotros, pero es tan fácil que recordemos todas las cosas malas que otros nos hacen. Y alguien puede hacer 1500 favores y solo 3 ofensas, y vamos a recordar más las 3 ofensas que las 1500 cosas buenas que nos hicieron. Así es nuestro corazón de malo. Así es nuestro corazón de malo. Somos malos. Por eso necesitamos de Cristo, de su gracia, de su evangelio. Porque nuestras propias fuerzas no podemos amar así. Sigamos yendo al texto en el versículo 6. Ahora sigue diciendo el texto, el versículo 6. El amor no se regocija de la injusticia. El amor no se regocija de la injusticia. ¿Qué significa esto? Regocijarse, alegrarse. Es decir, que el que ama no se alegra por causa de la injusticia. Cuando aquello que es pecado es practicado. O sea, el amor, hermanos, no pasa por alto el pecado. El que ama no dice, aunque la gente esté ofendiendo a Dios y esté pecando, todo está bien, estoy feliz porque tengo que amar. El que verdaderamente ama, aborrece el pecado y se entristece profundamente por, como dijo el salmista, ríos de lágrimas descendieron de mis ojos porque no guardan tu ley. Lo más ofensivo para nosotros es ver cómo se deshonra a Dios, su gloria, su santidad. El que ama verdaderamente no se va a gozar en que se practique el pecado. Si tú amas, por ejemplo, a los niños, no te vas a alegrar que abusen de ellos y vas a denunciar por amor a los niños que eso está mal y vas a procurar protegerlos. Si amamos, vamos a proteger a la iglesia del pecado, vamos a confrontar el pecado, vamos a guiar al arrepentimiento, vamos a denunciar el pecado, vamos a luchar contra lo que no está bien porque eso no le agrada a Dios. No somos pasivos y nos sentamos, como soy amoroso, que el mundo ruede y yo quién soy para juzgar. No, esa no es la idea, hermanos. El amor no se goza en la justicia. Si de verdad amamos, no nos vamos a alegrar de que el evangelio sea pisoteado, que el nombre de Dios sea deshonrado, que la gente esté pecando duro y tupido contra nuestro Dios. Eso no nos va a causar gozo. Sino lo que sí hace el amor, que dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Mientras que la injusticia provoca tristeza santa, la verdad produce gozo. Y ojo, miren, la palabra que se utiliza aquí para injusticia es la palabra adiquía, que puede traducirse como ir en contra de la ley o sin ley. Pero ¿por qué en lugar del texto no dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la justicia? ¿Por qué no utiliza la palabra justicia y por qué utiliza la verdad? Ojo, porque la verdad es la fuente de la justicia. La verdad es la fuente de la justicia. No puede haber justicia sin la verdad de Dios. Si nuestra mente no está llena y capacitada por las escrituras, no puede haber justicia. La base de la verdadera justicia es la verdad. Lo que Dios ha revelado de sí mismo en Cristo y en su palabra. Fuera de la Biblia no hay verdadera justicia. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra y sin la verdad no le podemos conocer ni honrar ni puede haber verdadera justicia. No en base a mis sentimientos o emociones, supuestas revelaciones del Espíritu. No, solo por medio de la verdad de Dios revelada en las Escrituras podemos practicar la justicia. Y todo lo que es de acuerdo al carácter de Dios y la revelación de Dios basada en las Escrituras va a producir justicia, es lo que provoca el gozo al que ama. Es el resultado de permanecer en la verdad, Dios y su palabra. Sino que se goza o se alegra junto con la verdad. Sigue diciendo el texto. El amor no se regocija de la justicia, sino que se goza o se alegra con la verdad. Ahora retomamos lo que sí es el amor. Si se fijan, Pablo comienza con 2 características. ¿Qué sí hace el amor? ¿Qué no hace el amor? Y vuelve a retomar qué es lo que sí hace el amor. Seguimos ahora con lo positivo nuevamente. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo sufre. Esta palabra, hermanos,
se puede traducir también como cubrir con silencio. Cubrir con silencio significa sobrellevar una molestia. Miren lo que dice primera a los Corintios 9:12. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. La idea es sobrellevar una molestia, cubrir con silencio. Aunque algo nos moleste, nos frustre, nos entristezca, soportamos por amor a Cristo. Sobrellevar una molestia piadosamente, hermanos. Sobrellevar una molestia piadosamente. Pablo tenía derecho para exigir, no lo hizo. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos calumnian? Cuando alguien hace algo injusto hacia nosotros, queremos defendernos, queremos sacar nuestras uñas, queremos que se nos respete, queremos conservar nuestra reputación, nuestra imagen. Pero no es así, hermanos. Yo no estoy diciendo tampoco que debemos de buscar eso, pero estamos en un mundo caído, tenemos que responder como Cristo. El amor todo lo cubre. Cubrir con silencio, llevando esa carga a Dios en oración. No significa que no sentimos, que no sufrimos, pero no reaccionamos pecaminosamente por amor a Cristo y a su evangelio. Esa es la implicación. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:8. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:8. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. La idea es cubrir con silencio, sobrellevar una molestia. El amor cubre multitud de pecados, no los expone, no los chismea, no los hace más grande, no los expande, cubre con silencio la falta. ¿Significa eso entonces que si nosotros vemos que alguien peca, no lo vamos a confrontar? No, porque esto no está contradiciendo Mateo. Si tu hermano peca, ve y habla con él a solas. Si no te oyere, ve con 1 o 2 testigos. Si no, dilo a la iglesia. Y si no, tenle por gentil o publicano, como estoy creyendo. Eso no anula eso. Si tú ves que alguien peca, es tu responsabilidad orar, quitar primero la mota de tu propio ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano con amor, con humildad, con la palabra de Dios. Y si no hay arrepentimiento, entonces sigue el proceso. Pero si nosotros vemos que alguien comete una falta y en lugar de ir con la persona correspondiente le decimos a alguien más, eso es murmuración, chisme y es pecado. Y si tenemos una molestia contra alguien y estamos haciendo quedar mal a esa persona o quejándonos cada que aprovechamos contra esa ante los demás para que los demás le agarren tirria a esa persona, no estamos sobrellevando esa carga con silencio. No estamos sobrellevando esa molestia, sino que estamos dándole rienda suelta a la carne, hermanos. Todo lo cubre, todo lo sufre, todo lo cree. Esta palabra, hermanos, todo lo cree, no significa credulidad. No significa que si alguien viene y nos dice, fíjate que yo puedo levantar 3 carros con un dedo. Ah, sí, es que como la Biblia dice que el amor todo lo cree, como yo amo a esta persona, le voy a creer eso. No, no significa que no debamos usar el discernimiento. No, hermanos, aquí fe tiene que ver con que no, el amor no es desconfiado. No es de que como hace 3 años tú me fallaste, yo ya no confío en ti y ya no te doy mi palabra porque y pensar que todo el mundo está en contra de nosotros. No tenemos que llevar esa carga, hermanos. Tenemos que confiar en que Dios puede cambiar el corazón de las personas y dejar a Dios. Así, si las personas nos están engañando, ellos van a dar cuenta a Dios. Pero en mi corazón yo no tengo que estar desconfiando de todos. Si yo no le conozco y no he visto su vida y usted me dice que me aprecia, yo le voy a creer. Si en su corazón hay otras intenciones, usted va a dar cuenta a Dios. Pero yo no tengo que vivir con la desconfianza o con una como trauma de paranoico, de conspiranoico, que todos me odian, que todos están contra mí. No, no, es que si le doy mi confianza a alguien me van a defraudar. El amor no es desconfiado, hermanos. Porque si Dios me cambió a mí, si Cristo me cambió a mí, entonces no creo en el evangelio, no creo que Dios tenga el poder para cambiar a otro impío, así como lo era yo. ¿Se fija?
Claro, esto no significa, hermanos, que vas a abrirle la puerta de tu casa a alguien que tenga un antecedente criminal, o que le vas a prestar dinero a alguien que nunca te ha pagado, o que vas a brindarle una confianza crédula a un desconocido. No, no se refiere a eso, ¿no? Se refiere a una actitud del corazón, hermanos, donde no constantemente vamos a estar diciendo, y es que, y si me la vuelve a hacer. Cuando Pedro le dijo al Señor 7 veces, no te digo hasta 7 veces, 70 veces 7, si tu hermano te pide perdón, tú perdónalo una y otra vez si hay arrepentimiento. Punto. Y si me lo vuelve a hacer, si se vuelve a arrepentir, lo vuelvo a perdonar. Hermanos, todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo espera se refiere a una espera con paciencia. No de que todo lo espera en el sentido negativo, sino que tiene una esperanza segura en Dios de que Dios puede cumplir sus promesas en Cristo y puede traer salvación a la persona si es un escogido, o si es un creyente, tarde que temprano traerá santificación. Hay una esperanza, hermanos, y la esperanza no es como son las personas. Mire, si usted ve a las personas como son ahorita, no hay ninguna esperanza. El diagnóstico es caos. Nuestro corazón es tan horrible, somos malos, no podemos esperar nada bueno de nosotros si nuestra vista está en el hombre. Pero Dios, pero porque la gracia de Dios apareció trayendo salvación, pero porque Cristo murió y resucitó, pero porque Dios nos ama, porque Cristo hizo posible eso, por Él hay esperanza de que la gente puede cambiar. Y no tenemos que vivir enemistados todo el tiempo. Y por eso podemos perdonar y por eso podemos amarnos. Todo lo espera, todo lo soporta o todo resiste. Esta palabra soportar o resistir viene del griego hupomeno y es la capacidad de permanecer firmes en el sufrimiento, hermanos. Es la capacidad de permanecer firmes en el sufrimiento. Mira lo que nos dice, por ejemplo, 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si perseveramos, esta palabra perseverar da a esa idea. Es la capacidad de permanecer firmes en el sufrimiento. Es no darse por vencido. Ya no puedo más, no tiene caso, no. Perseveramos, ¿por qué? Porque sabemos que la redención es segura, que las promesas de Cristo es seguro, que tenemos al Espíritu Santo, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, que nuestros sufrimientos aquí son temporales, no eternos, que nuestra mejor vida no es aquí ahora, sino cuando Cristo se manifieste. Podemos perseverar en el sufrimiento porque tenemos una promesa segura. Cristo viene por nosotros y un día vamos a estar en su presencia. Y un día el pecado y el sufrimiento terminará. Tenemos que soportar con paciencia mientras esperamos su venida aquí en este siglo presente, viviendo sobria, justa y piadosamente. No debemos de impacientarnos. Debemos de permanecer firmes en medio del sufrimiento. Pablo ejemplificó el amor en su vida y ministerio, hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo mismo es el ejemplo supremo del amor, hermanos. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 2:21 al 23. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 2:21 al 23. Primera de Pedro 2:21 al 23. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Miren lo que dice, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Hermanos, Cristo es el ejemplo supremo del amor y debemos de seguir sus pasos, sus pisadas. Él mismo nos demostró
Él mismo no abrió su boca cuando fue como llevado como cordero al matadero. A pesar de que eso era lo injusto, Él sufrió por amor a nosotros. Y Él nos mandó a amar de esta manera. Miren lo que dice Juan 13:34, hermanos. Juan 13:34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Miren, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor unos a los otros. Cuando dice aquí, les doy un mandamiento nuevo, el mandamiento nuevo no es en contenido, porque desde el Antiguo Testamento vemos que Dios siempre dijo que amáramos al prójimo. Lo nuevo de aquí no es contenido, sino estándar. Aquí lo que hace nuevo esto es como yo los he amado. ¿Cómo Cristo nos amó? De una manera objetiva, más allá, hermanos. Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había enemigos, hermanos, del pueblo de Israel. Pero ahora en el nuevo pacto, Él ha hecho un pueblo aún de enemigos y los ha reconciliado consigo mismo, y ahora es un amor que trasciende todo esto. Porque por su poder y gracia y a través de su Santo Espíritu ahora nos ha hecho uno, y Él nos ha dado el mayor ejemplo de amor. Él entregó su vida por gente que le ha ofendido y que no merece la salvación. No es nuevo en contenido, sino en estándar, como yo los he amado. Cristo es el mayor ejemplo de nuestro supremo amor. Y por todo esto, hermanos, el amor nunca deja de ser, o se puede traducir más literal, nunca se cae, nunca es derribado, nunca se acaba. En otras palabras, permanece. Permanece. ¿Por qué? Porque ejemplifica a Cristo. Por eso, hermanos, podemos amar. Y concluyo con esto, mis hermanos. No debemos de pensar que con esto que hemos visto, entonces, no sea necesario la preparación, el conocimiento, el estudio, y de que digan, bueno, como lo que importa es el carácter y el amor, entonces no voy a orar tanto, no voy a estudiar tanto, no me voy a preparar tanto, ¿para qué voy a estudiar en un seminario si lo que importa es el amor? No, mis hermanos, piensen en un médico que sabe mucho, pero que es cruel y lastima. Imagínense, y hay muchos de estos en el Seguro Social, que saben cómo curarte, pero te dicen, ¿y tú ya para qué vienes si te vas a morir? O casi te dicen, son crueles. Imagínense un médico que sabe, pero que es cruel, hace daño a la gente. Pero por el otro lado, imagínense un médico amoroso que ama mucho, pero que no sabe. Va a terminar matando. Tan dañino es el supuesto amor sin conocimiento como el conocimiento sin amor. No sacrifiques el carácter por tus capacidades, pero tampoco hagas a un lado nunca el conocimiento, porque sin el conocimiento no puede haber un verdadero carácter piadoso. Ese es el punto que Pablo nos quiere llevar en esta sección. Procura los dones mejores, deséalos ardientemente para servir mejor al cuerpo de Cristo. Capacítate de la mejor manera, pero hazlo en el contexto del amor. Si no, esto no va a edificar y no va a traer gloria a Dios. Prepárate, capacítate, estudia, ora, lee. Pero no, que eso no sea un fin en sí mismo, sino un medio para conocer, amar y glorificar más al Señor y servir mejor al cuerpo de Cristo. Así que ama como Cristo, sirviendo con sus dones. Aprendimos en este texto las características del amor que Cristo ejemplificó para que usemos nuestros dones correctamente. Por lo tanto, ama a Cristo sirviendo con tus dones. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos que a través de esto que aprendimos y recordamos en el texto, que nuestros corazones puedan ser guiados al arrepentimiento si no estamos amando bíblicamente, Señor, y no como una carga de culpa, Señor, hacia mis hermanos, sino recordar que como ya hemos sido liberados de esa vida, ahora tenemos la capacidad de amar verdaderamente porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar bíblicamente
Y por el otro lado, si hay alguien aquí que no puede amar de esta manera porque no ha nacido de nuevo, que tu Santo Espíritu le convenza para que lo traigas al arrepentimiento y fe en el único que puede cambiar su corazón y darle vida, Señor. Que puedan acudir a Cristo, Señor. Que tu nombre sea glorificado y que todo lo que hagamos sea en el contexto del amor, porque es lo único que te honra, te glorifica y que manifiesta el carácter de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.